Ya, hermanos, vamos a ir empezando. Dado que ya va entrando un grueso de los estudiantes, los demás se van a ir añadiendo. Oremos antes de iniciar. Amado Señor, de nuevo vamos a oír tu voz, vamos a leer tu palabra, vamos a procurar entenderla y conocerla más. Bendícenos en este intento nuestro de querer glorificarte por medio de la comprensión de tu palabra, Señor. Transfórmanos, renueva nuestro entendimiento para que sepamos cómo caminar contigo, para que sepamos cómo vivir y poder deleitarnos también en tu voluntad, Señor. En Cristo Jesús te agradezco por mis hermanos y te ruego por sabiduría para todos nosotros. En Cristo Jesús, amén. Bien, hermanos, ya llegamos al capítulo 12 del libro de Romanos. Em, es un capítulo muy conocido, muy conocido. Eh, Uno de los desafíos que uno tiene con los capítulos o con los pasajes de la Biblia que son muy conocidos, que cada vez que uno se acerca a ellos tiende a asumir que sabe o a dejar de reflexionar con profundidad en esos textos porque ya se los sabe. Tenemos ese concepto equivocado y que lamentablemente pasa con algunos de los pasajes más bellos de las Escrituras. Nos pasa con los Juan 3:16, nos pasa con algunos salmos, nos pasa con varios textos que debido a la familiaridad que tenemos con ellos, no los sopesamos y no miramos su belleza lo suficientemente bien, no lo observamos la cantidad de tiempo necesaria. Y creo que al menos el inicio de Romanos tiene esa característica de que debido a que lo conocemos mentalmente de qué se trata, no tendemos a detenernos mucho. Pero si bien ya Pablo trató el tema de la santificación, para mí el capítulo 12 es uno de los capítulos que más habla de la santificación porque es como que casi nos imprimiera de qué se trata la santificación y la vida cristiana. Si hay un capítulo que resume cómo un creyente se santifica y a lo que llega a ser, digamos, cómo es la imagen de Cristo, cómo se ve un ciudadano del reino de los cielos, alguien con la mente renovada. Podemos darle muchos nombres, pero no solo nos dice cómo somos transformados, sino también nos dice el producto por medio de imperativos, o sea, hagan esto, sean esto, hagan esto, no hagan esto, y al final termina mostrándonos la imagen hacia dónde tenemos que caminar y cómo se ve un hijo de Dios. Así que vamos, como diría el amigo de Art Attack, manos a la obra. Bueno, iniciamos una nueva sección y esta es la sección final. Trata de Romanos 12, versículo 1, a Romanos 15, versículo 21 y del 15:22 al 16 al final. Es la despedida, pero yo agrupé los capítulos finales acá porque la despedida la podemos como anexar también en esto. También se relaciona con todo lo que Pablo está expresando. Le está hablando a los hermanos en Roma, está asentando ciertas bases y después va a pasar donde ellos, le manda saludos de otros hermanos, quiere incluirlos en su viaje para España, entonces se entrelaza el tratar estos asuntos personales con los hermanos, con su deseo de visitar Roma y con su deseo de incluir a la iglesia de Roma en su misión hacia España, hacia el occidente. En Romanos capítulo 12, si pudiésemos resumirlo en palabras simples y breves, sería hablar del llamado a vivir como sacrificios vivos. Ese es un breve resumen de Romanos capítulo 12 como un título, si le pudiésemos poner uno, aunque trata varios temas. Y lo va a tratar, si bien el llamado a vivir como sacrificios vivos son los primeros dos versículos, en cierta medida, primero va a hablar de cómo eso se ve con los hermanos, cómo uno vive de esa manera con los hermanos en los versículos del 3 al 16, y después con los de afuera, es decir, con los no creyentes, cómo vive alguien con la mente renovada, cómo vive alguien que se está entregando como un sacrificio vivo para con la gente que no es creyente, cómo se ve, cómo uno tiene que vivir para con los de afuera. Eh, y los siguientes capítulos, eh, en el capítulo 14 y el capítulo 15 hasta el 21 se va a tratar el asunto que es la razón de la existencia del libro de Romanos,
que es el tratar el asunto de los débiles y los fuertes en la fe, que es la identificación de esta lucha entre los bandos que son los judíos cristianos y y los gentiles cristianos, dado los acontecimientos históricos que ya hemos revisado. Entonces, el momento en que Pablo va a atender el asunto es recién en el capítulo 14 y 15 de la carta. Se demoró, sentó las bases, mostró la transformación, mostró los cimientos, mostró el evangelio y después de todo eso él recién va a atender la problemática puntual de los hermanos en la iglesia de Roma en los capítulos 14 y 15. Y le estoy dando como el bosquejo. Y finalmente los planes de Pablo y los saludos que mandan los hermanos, esa preciosa lista que aparece en el capítulo 16, eh, el de quién manda saludos y a quién él envía también, como la hermana Febe, como quién escribió la carta, que fue Tercio, el escriba o el redactor de la carta, aparecen todos esos saludos en el capítulo 16. ¿Cómo funciona el capítulo 12? El capítulo 12 inicia la aplicación de Pablo al Evangelio. Es decir, que recién ahora va a comenzar a aplicar después de una serie de indicativos, que es la forma en que Pablo dice esto es lo que hizo el Señor. Esto es lo que hizo en ustedes. Recién ahora va a decir, ahora vivan de esta manera. Recién ahora van a comenzar y de manera muy fuerte una cantidad increíble de imperativos, de mandatos de parte de Pablo a los hermanos. Siempre los maestros tienen la tendencia a aludir a esto, que las cartas normalmente se dividen en una parte que es de enseñanza, doctrina y aplicación. Y eso en los verbos, en los tiempos verbales, se divide como indicativo e imperativo. El indicativo refleja un hecho. Esto es lo que hizo Jesús. Este es el Evangelio. Y el imperativo es, dado lo que hizo Jesús y su obra en la cruz y el Evangelio, ustedes ahora vivan de esta manera. El problema está en que a veces nosotros tendemos a hablar mucho de los imperativos sin hablar del fundamento del Evangelio que causa la transformación en nuestra vida. Y el problema de eso es que eso causa que o nosotros mismos, al tratar de seguir simplemente mandamientos, o las personas a quienes nosotros enseñamos o discipulamos, si nosotros le colocamos solo una lista de mandamientos, estamos transformándonos en mosaicos, le estamos entregando otra ley a las personas. Pero el gran asunto y lo importante de observar estas cartas y los primeros capítulos de las cartas es que aquí se sientan las bases de cómo somos transformados y cómo el Señor en la cruz lo hizo por nosotros y cómo eso que hizo causa cosas en nosotros y nos llama a vivir en un camino particular, cómo nos transportó de reino, cómo nos cambió de camino, cómo nos mostró una nueva puerta, cómo cambia nuestra mente, cómo cambia nuestro corazón. Entonces siempre lo primero es la cruz, son los indicativos, son las cosas que el Señor hizo y después viene el cambio de conducta. Entonces, y quizás los que son padres es quienes vemos más difíciles en esto porque a los niños hay que darle mandatos, que decirle, haz esto otro. Y uno tiene que ir sembrando las bases de la gracia también entre medio de todo eso, a pesar de que hay que darles una estructura moral también. Hay que enseñarles lo que es bueno y lo que es malo. Pero a veces se nos olvida la gracia. En la iglesia quizás es más fácil ordenarnos enseñando expositivamente que primero es la gracia y después viene el mandamiento, que siempre el mandamiento es antecedido por la gracia. Entonces ahora Pablo va a aplicar las bases del Evangelio a cómo se ve en la vida. Y el punto de partida de Pablo va a ser las misericordias de Dios, así lo va a llamar Pablo. Nosotros y varios autores, yo leía varios comentarios, cómo resumen estos primeros 11 capítulos romanos. Algunos le llaman la teología sistemática de la salvación, otros le llaman el Evangelio, que es un muy buen resumen. Otros le llaman la teología de la gracia, etcétera. Muchos nombres le ponen a esos primeros 11 capítulos. ¿Saben cómo le llama Pablo? Las misericordias de Dios. Ese es el resumen que le da Pablo. Así llama a los primeros 11 capítulos de Romanos. Y el punto de partida de la aplicación para Pablo es, dado las misericordias de Dios con ustedes, ahora ustedes vivan de esta manera. Ese es el resumen del capítulo 12 y de las aplicaciones. Dado todo esto que ha hecho el Señor, que yo se lo expuse con tal precisión, dice Pablo, con tal detalle, de modo que no se les escapara casi nada, porque esto es una de las únicas cartas que Pablo puede decir que
amplió y amplió y amplió y no se quedó apretado en la cantidad de cosas que dijo ni cómo lo explicó. Ahora en base a eso, él va a decir, en base a esas hermosas misericordias de Dios, ahora ustedes vivan como sacrificios vivos. Avancemos. Vamos a ver primero los primeros dos versículos. Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Los primeros dos versículos son súper importantes entenderlos de forma individual. Nos van a dar como la secuencia, como el diagrama de flujo, y después los otros los vamos a ir agrupando, las otras secciones que vienen adelante. Del 3 al 8, del 9 al 16 y después del 17 al 21. Ahí vamos a ir desarrollándolo, pero primero necesitamos ver los primeros dos versículos que son súper importantes. Eh, Dice la palabra del Señor así. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eh, Denme un segundo que quiero verificar que se esté grabando esto. ¿Les aparece ahí si se está grabando? Transmitiendo, debería decir. Creo que tengo que Creo dejar que de... no. Sí, se está transmitiendo. Sí, Se está transmitiendo YouTube. Ya, disculpen el break. Estamos en vivo. Ya. Entonces leíamos este pasaje que es súper conocido, que es precioso, y si se fijan es un por lo tanto, dado todo lo que hemos dicho anteriormente. La versión NBI dice por lo tanto, y creo que se apega un poquito más a lo que Pablo está diciendo. En base a todo lo que yo les dije, ahora yo les ruego, hago un llamado. Aquí se utiliza la palabra llamar a alguien a la acción, cuando dice ruego, paracaleo, cuando se llama a predicar o se exhorta a algo en particular. Les ruego en base a o por causa de las misericordias de Dios. Tengo que aceptar a dos hermanos, perdón. Ahí sí. Eh, Les ruego en base a las misericordias de Dios que ustedes presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Nosotros como tendemos a compartimentar el estudio de la Biblia en capítulos y en versículos, perdemos el panorama general. Y de hecho, en nuestra mente, yo lamentablemente les estoy llevando a eso por otros motivos. Ustedes ya tienen cierta idea de qué trata cada capítulo, ¿cierto? Ya va llenando la mente, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, se van acordando algunas cosas. Entonces, a veces, por ver los árboles, nos perdemos del bosque. Y todo ese bosque que tenemos atrás son las misericordias de Dios. Pablo ha expuesto desde el principio del libro de Romanos la condición del hombre. Eso es lo primero que Pablo trató, de nuestra situación de condenación. Habló acerca de que todos estamos bajo pecado, seamos judíos o seamos gentiles, de que todo lo que sale de nosotros es únicamente y continuamente el mal. En base a eso, nosotros nos debemos considerar extremadamente bendecidos, llenos de misericordia. Debemos mirar a Dios desde una perspectiva de mucha gratitud, dado lo que Él ha expuesto de nosotros en base a nuestra condición original. Y no solo eso, sino que Él atendió esa condición original dándose a sí mismo, dando a su Hijo amado, a su unigénito. Y ahí viene la exposición de Pablo acerca de la obra de la justificación. Dio a Jesucristo para ser justo y el que justifica, para perdonar y para poder o sea, para seguir siendo justo y a la vez perdonar. Después se expone en el libro de Romanos que el Señor nos ha puesto, nos ha quitado del señorío del pecado y nos ha trasladado a la servidumbre, al servicio de este buen Señor que es la justicia, que es el justo. Y después incluso se nos dice en el capítulo 8 que somos más que vencedores, que tenemos triunfo sobre el pecado, que somos adoptados, es decir, que hay una lista incontable de bendiciones y de misericordias que se nos fueron expuestas, que nosotros debiésemos estar un poco impresionados, tal como pasa al final de Romanos capítulo 11. ¿Se acuerdan cómo termina Romanos 11? Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Termina con una adoración, porque Pablo en su mente, como dice una hermana, le explotó la cabeza tanto la profundidad de los planes del Señor. Y no hay que ver esos tres versículos únicamente, esos cuatro versículos en base a lo que habló de Israel, sino en base a todo lo que el Señor nos dio en Cristo.
Entonces ahora, teniendo eso en mente, teniendo todo el corazón llenito de las misericordias de Dios, es donde ahora Pablo dice, hermanos, ¿cómo no? ¿Cómo nosotros no vamos a vivir de tal manera si el Señor nos ha dado todo esto? Hay un himno que está cerca del 70 por ahí en nuestro himnario UCB que dice, mi vida di por ti y tú quedas por mí. El Señor por lo general no nos dice eso, pero la Biblia de alguna forma nos llama a que nosotros estamos en una especie de deuda, porque se nos ha amado tanto que ahora nosotros tenemos una deuda moral de amar de una forma correspondiente a cómo se nos ha amado. Aquel siervo que ama mucho es aquel que se le ha perdonado mucho. Y debido a que todos estamos en la misma condición, a todos se nos ha perdonado en abundancia. Y eso hace de que nosotros debamos responder de una forma significativa, poderosa y que tenga que ver con toda nuestra vida. Entonces para Pablo no es, hermanos, yo les ruego por la misericordia de Dios que ustedes se reúnan el domingo. No les dice, les ruego porque el Señor ha sido tan bueno con ustedes que ustedes den una ofrenda a fin de mes. No les dice, hermanos, como el Señor ha sido tan bueno, ustedes no mientan, por favor. ¿Se fijan que aquí la respuesta de la cruz demanda toda nuestra vida? La respuesta de a la gracia hace que nosotros tengamos, que nunca podamos sentirnos satisfechos en decir, ya di lo suficiente al Señor. Nunca es suficiente, nunca hay un rincón de nuestra alma que nosotros no podamos dedicar más al Señor y no hay un aspecto de nuestra vida que uno diga, no, esto ya es suficiente, ya está bien. Como dice Abraham Kuyper, Cristo reclamó todo para sí. No hay ningún rincón de mi vida en que Cristo no haya dicho esto es mío. Y por tanto a nosotros nos causa eso, ese deseo y esa respuesta natural de Dios me dio tanto, Cristo me dio tanto, yo debo dar todo esto a Él. Entonces ese es como no es la motivación, sino la causa que nos llama y nos lleva el ruego, como dice Pablo, a hacer lo siguiente, que nosotros presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional. Ahora, ¿qué viene a nuestra mente cuando nosotros leemos cuerpos, sacrificio vivo? Al lector, si bien había gentiles cristianos, obviamente, en la iglesia en Roma, y seguramente a esta altura ya era la mayoría, había muchos judíos que ya habían oído acerca de que habían oído mucho acerca de los sacrificios del antiguo pacto. Si bien los gentiles seguramente estaban informados de todos estos temas, y había varios gentiles que eran prosélitos que creyeron en la primera generación en todas las ciudades, es decir, que asistían a la sinagoga, prosélitos temerosos de la puerta que escuchaban las enseñanzas de la Torá y que el Señor los transformó, que a través de la predicación de distintos hermanos creyeron en el Evangelio, sabían esto de los sacrificios. Y la dinámica básica de los sacrificios en el antiguo pacto es, yo tomo un animal, lo mato, lo entrego, es quemado y su sangre es derramada en el propiciatorio. Si pudiésemos hablar, por ejemplo, del día de la expiación, por ejemplo. Pero todos los sacrificios era un cuerpo muerto entregado, ¿cierto? Era un animal muerto. Y aquí Pablo utiliza esa imagen, pero de forma distinta. Aquí dice Pablo, ustedes tienen que entregar sus cuerpos, su vida, quienes son ustedes, como un sacrificio vivo. ¿Cuál es la diferencia entre un sacrificio vivo y un sacrificio muerto? La respuesta más simple a esto es que el sacrificio muerto solo se puede entregar una vez. El sacrificio vivo está vivo, por tanto vive, y es una constante en el tiempo a lo que se llama acá. Y es un sacrificio vivo porque también es una vida de sacrificio al Señor. Es yo entregándome al Señor completamente. Y aparecen algunos adjetivos acá. Es vivo, es santo porque está dedicado al Señor. No solo que se aparta del pecado, sino que está dedicado a Él, que es agradable a Dios porque es recibido en la gracia de Cristo y no es entregado por causa de una búsqueda propia de justificación, sino porque es a través de Cristo. Y después dice el texto porque es vuestro culto racional. A mí me gusta traducir esa frase final porque es lo lógico. Es lo lógico. Es la palabra que dice ahí racional y culto es adoración. Y racional es lógicos en griego. ¿Qué significa?
desde donde viene nuestra palabra lógico o racional. Entonces Pablo está diciendo ahora, hermanos, lo lógico debido a las misericordias de Dios es que ustedes entreguen su vida en sacrificio a Él, en un sacrificio vivo. Es lo que tiene sentido. Dado a que Cristo les dio tanto, ahora lo que tiene sentido es que ustedes se entreguen completamente en cada rincón de su vida. ¿Se dan cuenta? Súper potente este pasaje, es maravilloso. Porque este es uno de los textos para mí que no deja medias tintas en esto de entregarse al Señor. Años atrás hubo una discusión que no tengo idea de dónde salió porque no veo mucha evidencia bíblica al respecto, que tenía que ver con la salvación sin señorío. Y lo leí hace poco el tema, es bastante raro, y que tiene que ver con que algunos teólogos, lamentablemente algunos que también se usaron mucho en la UCB en cierto momento, por tanto influyeron, decían de que uno podía ser salvo sin reconocer a Jesucristo como Señor, solo para salvación, pero sin someterse a su señorío. Y eso que producía creyentes carnales en esa teología. Ahora, ¿qué pasa por alto esa teología? Textos como estos, que hablan acerca de que debido a que Cristo dio su vida por nosotros, nosotros respondemos con toda nuestra vida a la cruz de Cristo, no solamente con compartimentos o no solamente recibimos algo y no damos nada o no respondemos con nada a la luz de aquello que hemos recibido por gracia. La salvación es algo completo. Jesucristo es nuestro Salvador y también es nuestro Señor. Y como Jesucristo es alguien que es indivisible en su persona, no podemos separar atributos de Él. No puedo esperar que Él me salve y no someterme a su señorío, porque es una incoherencia. Si yo no me someto al señorío del Señor Jesucristo es porque no le he reconocido como Salvador, porque fue el Señor el que murió por nuestros pecados. Entonces, lo coherente con creer y ser salvo es someterse al Señor y vivir como un sacrificio vivo. Eso es lo lógico. Eso es lo que está tratando de decir Pablo. Eso es lo racional. Esa es la verdadera adoración. Es que nosotros nos entreguemos en toda nuestra vida. Y aquí es donde nosotros tenemos que luchar con nuestros pensamientos en parte católicos, pero también vienen del dualismo platónico en que nosotros compartimentamos nuestra vida y nosotros tratamos de dar pedacitos de nosotros. Nos sentimos satisfechos cuando nosotros hacemos cosas, pero el Señor no está satisfecho, podemos decirlo de cierta manera, con que demos cosas. Él nos quiere a nosotros. Él es más ambicioso hacia nosotros. No quiere solamente, no quiere tu dinero, no quiere un pensamiento, no quiere un día a la semana. Él te quiere a ti. Eso es lo que demanda el Señor de ti. Él te ama, Él está unido a ti y Él quiere que tú estés completamente entregado a Él. A eso nos llama el Señor. Y Pablo, mirando todas estas misericordias, dice, yo quiero que ustedes se entreguen completamente en su vida al Señor. Entonces, esos llamados antiguos y preciosos que había de entrégate al Señor son totalmente genuinos porque nosotros debemos entregar toda nuestra vida a Él y no solo creer en Él, porque creer uno puede decir que es el inicio o el punto de partida o la entrada a esta gracia. Sin embargo, el camino de la gracia es entregarse completamente al Señor. ¿Qué dice el siguiente versículo? Entonces, acordémonos que como título hay un llamado a vivir nuestra vida para el Señor, a entregarnos completamente a Él. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo hago para lograr hacer esto? ¿Cómo yo voy a poder entregarme como un sacrificio vivo? ¿Cómo toda mi vida la puedo entregar al Señor y no solamente una parte, no solamente una ofrenda, no solamente un poco de tiempo en cierto día de la semana? Como no solamente leyendo mi Biblia o orando en la noche o antes de comer. ¿Cómo lo hago para que sea toda mi vida y no solo un pedacito? ¿Cómo lo hago para que lo sea mi trabajo un sacrificio vivo? ¿Cómo lo hago para que sea la relación con mi esposo? ¿Cómo lo hago para que lo sea la relación con mis amigos, con mis vecinos? Aquí viene el meollo del asunto. Pablo dice, no se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces aquí Pablo, debido a que hubo una demanda de vivir de cierta manera, hubo esta demanda de entréguense como un sacrificio vivo, ahora nos dice, ustedes necesitan para esto ser transformados. Primero dice algo negativo, dice no se conformen a este siglo. Y es porque este siglo, esto aparece de varias maneras en el Nuevo Testamento, Juan le llama el mundo,
no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Pablo en otros lugares quizás le va a llamar la carne, aunque la carne es algo más interior. Este siglo es este pensamiento que busca decirte cómo vivir, pero es un pensamiento que es fuera de Cristo, es un pensamiento que podemos decir que es demoníaco, ideologizado, que no busca al Señor. Entonces, este pensamiento busca moldar tu vida. Si lo piensas, nosotros somos bastante influenciados por aquello que está en el exterior nuestro. Y todas las personas somos influenciados por aquello que escuchamos, leemos o vemos. Si hay un patrón que he visto repetido en el tiempo, es que algunas de las personas más temerosas que con quienes tengo contacto son aquellos que tienden a ver los matinales y las noticias. Ven mucho, ven mucha información y eso causa en ellos que respondan en temor a ciertas circunstancias y que estén demasiado informados con cosas que le dan susto, llamémosle así, porque nosotros lo que vemos, lo que escuchamos, la música que escuchamos, con quién compartimos, como dice Santiago, no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, causa cierta influencia en nosotros. Entonces, Pablo, ¿qué dice acá? Dice, no se amolden, no se conformen, no dejen que esto les dé forma a ustedes. Que este mundo no los amolde y los deje igual que como los deja a todos los demás. Eh, Paréntesis, hermano peregrino, adelante, hermano Jorge. Hola, buenas noches. Buenas Espero noches. no parezca boba la consulta, pero me resulta curioso y lo consulto no desde la incredulidad, sino para precisar en el detalle por qué Dios en estos textos requiere nuestro cuerpo y nuestra mente y no solo uno o lo otro, ¿por qué ambos? Para mí la respuesta simple a eso, hermano, es que nosotros no somos un cuerpo o una mente, somos un ser. Entonces nosotros no podemos separarnos. Nosotros somos aquello que hacemos, podemos decir, somos lo que pensamos, nosotros somos cuerpo y alma. El ser humano está compuesto por cuerpo y alma, pero es indivisible. Yo no sé dónde parte el alma y no sé dónde termina el cuerpo. Algunos dicen que eso se junta todo en la mente. Eso hablan algunos consejeros bíblicos, pero no podemos dividir eso. Entonces el Señor nos llama a todo nuestro ser. Y a veces estas compartimentaciones que existen en la Biblia son útiles para explicar ciertos temas, pero a nosotros a veces nos confunden porque tendemos a separar o a dualizar nuestra vida. Pero la respuesta bastante simple es que el Señor demanda todo, cuerpo y alma, podemos decir, porque nosotros somos cuerpo y alma. Es una forma de redundar quizás y de decir, yo quiero todo de ti, y no solo uno o lo otro. Quiero todo, tu cuerpo, tu pensamiento y tu corazón. Ahora, igual había ciertas ideologías que en ese tiempo, en el primer siglo, no creo que Pablo esté respondiendo al gnosticismo, por ejemplo, que hablaba de que el cuerpo era malo, entonces eh, a algunos les dirá que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Les gusta esa parte, pero lo del sacrificio vivo en su cuerpo es como que estos dos versículos unen las dos. En el primero se dice su cuerpo y en el segundo se dice su mente. Entonces junta las dos cosas al fin y al cabo. Y había ciertas doctrinas o llamémosle ideologías, filosofías que separaban al ser. ¿Sí? ¿Se entiende, hermano? Sí, sí, entiendo la aclaración, solo que no es que me quede la confusión, pero trato de entender. Eh, ¿A qué se refiere Pablo entonces con esas palabras que termina el capítulo 7 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mm. Dando a entender de que en el cuerpo habitaba el pecado. Entonces, ¿cómo Dios quiere el cuerpo si en ese cuerpo hay pecado? Esa correlación me resulta un poco confusa. Claro, la pregunta es cómo el Señor nos ama siendo pecadores. Es básicamente lo mismo. Y la razón del alegato de Pablo al cuerpo, que después él responde gracias damos a nuestro Señor Jesucristo, es decir, que él nos dice que él nos da el triunfo sobre el pecado que habita en nuestra carne, es que Pablo concibe de que la resurrección, como nosotros lo debemos hacer, nos va a librar de este cuerpo de muerte, de que nuestro cuerpo será renovado y hecho nuevo. Eso va a pasar en la resurrección. Nuestros cuerpos van a ser hechos nuevos, seremos glorificados en ese sentido. Entonces,
El Señor lo demanda todo ahora y cuando habla de cuerpo no solo piensa como el recipiente, sino en nuestras acciones. Si se acuerda, hermano, en Romanos capítulo 6, Él dijo que nosotros, si en algún momento entregamos nuestros cuerpos y nuestros miembros al pecado, ahora entreguemos nuestros miembros al Señor. Es decir, que aquello que en lo que habita el pecado, el Señor es tan poderoso que lo santifica como un instrumento que le sirve a Él. Es decir, que nosotros le podemos servir en este cuerpo y por eso Pablo también en Primera de Corintios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿en este cuerpo pecador habita el Señor también? Sí, y lo santifica, porque lo que santifica es más poderoso que el pecado. Entonces, existen esas alusiones como la que dice usted, pero siempre el Señor demanda el todo y tiene poder sobre el todo también. Última réplica, hermano. Sí, sí, sí. Gracias por el tiempo, por escuchar. Ujú. A ver, esto de la mente y el cuerpo ya lo tengo claro, todo un todo. Ahora, esto de entregarnos en sacrificio vivo no se refiere a nuestras posesiones materiales, solo a nosotros como ser, o sea, cuerpo y mente, lo material, respecto a las posesiones que uno pueda tener, los bienes que lo que uno disponga. Yo creo que es un todo, porque cuando se entrega un sacrificio, se entrega la vida en ese sacrificio. Esa era la lógica de los sacrificios, que el sacrificio no salía de ahí, moría en ese punto. Entonces, como es un sacrificio vivo, es el todo de la persona. Y de hecho, más adelante, en los versículos del 3 en adelante, va a hablar de cómo es la vida de este que se entrega en sacrificio al Señor. Y más adelante va a decir compartiendo las necesidades de los santos. Compartiendo para las necesidades de los santos. Entonces, lo que yo tengo no es aparte de lo que soy, porque yo administro lo que tengo. Entonces, el Señor también me lo da a mí para administración. Entonces, es parte de este sacrificio vivo. Gracias por sus preguntas, hermano. Ayudan a profundizar también en algunos temas. Ahora habíamos llegado al no se conformen, a no se amolden, no tomen esta figura del mundo. ¿Cómo nosotros renovamos nuestro entendimiento cuando todo el mundo nos está diciendo que nuestra forma de sexualidad, por ejemplo, o la sexualidad bíblica a la cual nosotros alegamos, solo por dar un ejemplo, está obsoleta, está caduca, es de cavernícolas, es de gente que solo es cuadrada y se apega a la moralidad? ¿Cómo nosotros no somos influenciados por eso? Porque no sé si a ustedes les pasa que a veces que llegan estas críticas de parte del mundo, a uno lo dejan como reflexivo porque hay ciertos dejos de quizás hay cierta verdad en esto porque repite y repite, repite, que algo queda. Repite una mentira, algo queda. Nos influye en cierta medida y nos lleva a una reflexión o a un concepto equivocado. Yo les digo, tengan mucho cuidado con las cosas que vemos en las películas, en las series, no porque sean malos, sino por cómo nos influyen este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, en lo novelesco se tiende a admirar mucho este concepto de que la relación uno a uno no es algo tan admirable. De hecho, hacen gala de las infidelidades, de las separaciones, de todas las cosas que no debiesen ser comunes en nuestro mundo y que son comunes por causa del pecado. Virtudes exaltadas, como aquel que es el que deja todo y deja su familia por su trabajo y que está dispuesto a hacer eso y se presenta como un modelo de éxito y las personas aspiran a ese tipo de cosas, etcétera. Podemos hablar de todas estas cosas que buscan amoldarnos. Hermana Catalina, Sí, adelante. gracias, Pastor. Es que para complementar un poco lo que usted mencionaba, me acordé de los experimentos del psicólogo Solomon Asch, que él hizo unas pruebas poniendo actores y gente común y corriente, y para descubrir si una rayita era más grande o no que otra. Y los actores todos opinaban equivocadamente, y digamos, la persona estudiada elegía, en vez de elegir la correcta, elegía junto con la masa. Entonces, ese experimento demostró lo vulnerables que somos a la Mm. opinión del resto y cómo un mecanismo de supervivencia, ser parte del grupo. Y eso nos lleva a concluir que lo que opine la mayoría no necesariamente es lo correcto, tal y como dice Pablo. Por eso me acordé mucho a raíz de lo que usted estaba comentando. Correcto. Eso es una demostración bastante simple y empírica, porque uno lo puede repetir mil veces y siempre la masa va a generar más influencia y va a convencer mucho más que los individuos e incluso la lógica y la razón.
Entonces Pablo llama, ¿cómo me entrego como un sacrificio vivo? Primero, ten cuidado, está diciendo, porque el mundo te habla. Este siglo te inunda de una tendencia pecaminosa que no ama a Dios, que no busca a Dios, que no agrada a Dios. De hecho, en Primera Juan dice, porque las cosas de este mundo, de este siglo, no tienen que ver con Dios, no están en su esfera, entonces no lo buscan a Él. No es posible alcanzar el amor de Dios por el mundo por causa en el mundo, perdón, no lo encontramos ahí. Entonces ten cuidado, es una advertencia, no te conformes a eso. Y si se fijan en nuestro lenguaje español, esto es más una aplicación, no es lo que dice el texto, es como no te conformes con tan poco. Insisto, aplicación, esto no lo dice el texto. Tú tienes algo más virtuoso, algo más grande. Y es verdad, lo que tenemos en el Señor es mucho más grande que lo que nos da el mundo. Entonces, no dejemos que nos amolde. Y la respuesta de Pablo siguiente es, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ahora, entendiendo esta frase es un todo. Primero dice, no se conformen, sino transfórmense. Es decir, que nosotros estamos en un estado actual. ¿Qué hace el mundo en este estado actual? Tratar de darnos su forma. ¿Qué dice Pablo? No, tú tienes que ser transformado, no conformado al mundo, sino tienes que cambiar y ser modelado por el Señor. Es decir, que en nuestro estado actual no estamos en el punto final tampoco. No nos tenemos que dejar amoldar, pero tampoco tenemos que ser pasivos en nuestra transformación, porque a veces nosotros pensamos, no, con rechazarlo del mundo, con no ver tele, con no vestirme de esa manera es suficiente. Generamos una especie de religiosidad que no nos transforma. En realidad nosotros necesitamos cambiar también, no solo no amoldarnos, eh, no es solo una respuesta, no es algo reactivo solamente, sino que es algo activo. Necesitamos ser transformados. La pregunta es cómo. Dice el texto por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, algo que me es interesante es que en el idioma griego, estos dos verbos, transformarse y conformarse, son verbos, bueno, el primero, el conformar es medio pasivo y el otro es pasivo abiertamente. Los dos son imperativos. Se los voy a explicar de forma simple. Son imperativos. Pablo los manda, pero no son cosas que yo puedo hacer por mí mismo. Yo necesito ser transformado, es decir, que venga algo que me puede transformar. Yo soy receptor de esa transformación, es decir, que yo no me puedo transformar, pero yo tengo que buscar ser transformado. Yo no me debo, claro, no debo dejarme ser conformado, que es el texto que aparece ahí, porque el mundo me conforma y me moldea. No debo hacerlo, es un mandato no conformarme y es un mandato, tengo que buscar ser transformado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? La respuesta simple es por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Porque nosotros necesitamos ir cambiando y renovando nuestra mente a todos los mensajes que nos llegan desde afuera, pero nutriéndolos y nutriendo nuestro entendimiento, nuestra mente y corazón con la palabra de Dios. Esto es a donde va Pablo. En renovar nuestro entendimiento en base a qué uno podría decir. Alguien podría decir muchas cosas con las virtudes, con las conversaciones de los hermanos. Lo único que renueva nuestro entendimiento es la palabra del Señor, porque nos refresca verdaderamente aquello que el Señor nos da. Y como dice más adelante, la buena voluntad de Dios. Donde se revela la voluntad de Dios es la palabra de Dios. Entonces nosotros renovamos nuestro entendimiento que está caduco todos los días y que es influenciado por este mundo y que es influenciado por el pecado que muere en nosotros y somos transformados renovando nuestro entendimiento, comprendiendo la palabra de Dios, conociendo los caminos del Señor. Y uno puede aplicar abundantemente todo esto, pero cada vez que nosotros cambiamos nuestra concepción respecto al matrimonio, a la iglesia, a la relación con mis hermanos, a cómo yo debo conducirme en privado, a cómo deben ser los deseos de mi corazón, mis pensamientos, a cada comprensión de la palabra, por muy pequeña que sea, es la renovación de nuestro entendimiento. Por esa razón, si es que algunos de ustedes los conocen, hay un programa que se llama Renovando tu mente, que era del hermano Roberto Carlos Sproul.
que descansa en la presencia del Señor, está gozándose de nuestro Señor. Y ese programa se llamaba así por lo mismo, porque él expone la palabra, expone ciertos conceptos desde una perspectiva bíblica, desde una cosmovisión cristiana, porque necesitamos renovar nuestra mente. Entonces era un programa, era algo que se escuchaba regularmente para nosotros poder estar activando nuestra cabeza. Ahora yo les pregunto, ¿es posible renovar nuestro entendimiento escuchando un sermón de 45 minutos, saquemos un promedio, una vez a la semana? El mundo nos habla muchas, muchas, muchas más horas a lo largo de la semana en distintos medios. Y el pecado que mora en nosotros también nos habla harto tiempo en la semana. Nuestra concupiscencia nos habla harto tiempo en la semana. Entonces, no podemos ser transformados si nosotros estamos exponiéndonos poco a la renovación de nuestro entendimiento por la palabra de Dios. En otras palabras, hermano, tenemos que bombardearnos con Biblia. Tenemos que reflexionar en la palabra, amarla, masticarla, escucharla, escuchar distintos maestros, leer libros, memorizar la palabra de Dios. A través de eso se logra. Y el Señor nos transforma, transforma nuestra mente y corazón por medio de eso. Ahora, una vez nosotros somos transformados, nosotros comenzamos a apreciar lo bueno del Señor. Comenzamos a degustarlo bien. Eh, Comenzamos a conocer qué es lo bueno y es lo que sigue en el versículo, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Solo va a ser bueno para nosotros aquello que es la voluntad de Dios, que la vamos conociendo cuando nuestra mente es renovada, cuando comprendemos bien todas estas cosas, cuando estamos siendo transformados. Ahí uno degusta y gusta al Señor verdaderamente, dice, esto es bueno, esto es agradable, esto es perfecto, así es la voluntad de Dios. Ese es el buen camino del Señor y yo me puedo deleitar en él. Hay una pregunta que no sé si es de hace rato, que no tengo la hora. 10. Sí. Lo voy a leer. ¿Lo puede decir en voz alta, hermano Leonardo? ¿Para todos? ¿Para... ¿O no puede? No sé si está con... Ahora puedo. Adelante. Sí, hermano, bueno, más que leerlo, era preguntar si es correcto, tal vez en el nivel exegético, de poder decir que el conformarse a este siglo también podría aplicar a nuestra propia iglesia, en el Mm, sentido por ejemplo, no sé, puse ahí Lutero, tenía una vida religiosa y él no fue transformado por medio de la iluminación del Espíritu, de la palabra del Señor, y no fue transformado y generó toda la revolución de la Reforma. mm. Pero no sé si es correcto interpretar o aplicar este siglo a también la vía de la Iglesia, que de repente también puede estar equivocada. Yo creo que en Eso era. palabras comprendo en palabras simples que sí, completamente, porque me gusta un lema de la Reforma que dice Iglesia reformada siempre reformándose, que es el concepto de que nosotros siempre tenemos que volver a las fuentes, que es la palabra de Dios, es eso lo que atiende, de que siempre tenemos que estarnos preguntando por qué hacemos las cosas, por qué creemos esto, estar yendo siempre a la palabra, volver a la senda antigua, buscar los caminos antiguos del Señor, como dice Isaías, no conformarnos a lo novedoso y no conformarnos a la tradición en sí misma, ni a nuestra cultura evangélica, sino buscar siempre estar renovando nuestro entendimiento, porque nosotros tenemos esta idea de que Satanás viene con, no sé, un cantante no cristiano vestido con cachos rojos. La influencia satánica viene tan evidente. Léanse las cartas del diablo a su sobrino de C.S. Lewis, joyita, que nos explica mucho del actuar de Satanás en la vida cotidiana. El Satanás actúa mucho más engañando desde la religiosidad en su estrategia, podemos decirlo de esa manera, manteniendo a alguien religioso pero lejos de la cruz, que diciéndole, no, no creas nada de eso, no te acerques ahí. Es mucho más fácil mantener a alguien en el infierno convencido de que está en el cielo por sus propias obras que alguien que está andando en el mundo, podemos decirlo de esa forma. Entonces, siempre tenemos que estar renovando porque en nuestros círculos cercanos también hay influencia del mundo. Y nosotros, debido a que estamos en el mundo,
podemos ser influenciados por eso y llevar ese pensamiento a la iglesia. Entonces, sí es algo a lo que la iglesia se expone en sí mismo. Ahora, exegéticamente, hermano Leonardo, este texto es un texto que se le lee a la iglesia de Roma, no a individuos. Pero debido a que la iglesia, los individuos son parte de la iglesia, uno lo aplica en privado para aplicarlo en colectivo, pero este es un llamado a la iglesia. Iglesia, no te dejes conformar por el pensamiento, por la religiosidad imperante, por la tradición, sino que vuelve siempre a las fuentes y transforma tu mente mediante la renovación de tu entendimiento. Entonces siempre es bueno estar volviendo a la palabra del Señor y preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Eso es algo esencial en la iglesia y no mantener las tradiciones simplemente porque fueron o son buenas, sino si de verdad esto agrada al Señor y lo mantenemos por esa razón y porque trae fruto en el Señor. Gracias por la pregunta, hermano. Me gusta una cita del hermano Theo Donner que dice, cambia tu forma de pensar para que cambies tu forma de vivir. Ese es el resumen de Romanos 12:2. Cambia tu mente y cambiarás tu forma de cómo tú vas a vivir. PMI, hermana Catalina, el producto interno, no, es un verbo presente medio imperativo y PPI es presente pasivo imperativo. Son dos formas en que, llamémosle, son características de los verbos o categorías de los verbos. Yo quería destacar ahí que uno es medio y el otro es medio pasivo y el otro es pasivo, es decir, que uno no lo hace, uno lo recibe. Son dos cosas que vienen desde afuera a pesar de que son mandatos. Entonces uno es pasivo en esto, yo tengo que buscar ser transformado, pero ¿qué me transforma? La palabra de Dios. Así como guruguru en la cabeza, necesito la Biblia para eso. Necesito que la Biblia y el Señor y su Espíritu a través de su palabra me transforme. Aquí anoté otra cosa, dice, cuando esto se realiza, el creyente es capaz de comprobar, es decir, vivir y saber la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, conocer su deseo, saber cuál es su camino, qué es lo mejor para mí, porque viene de Él. Es recién ahí cuando nosotros vamos a poder hacer esto. Me gusta mucho el Salmo 34, versículo 6, creo que dice, gustad y ved cuán bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él, como pruébenlo, como cuando uno come algo rico, gusten y vean, prueben la voluntad del Señor, porque es agradable y es perfecta, es maravillosa. Así que los animo a eso, yo también me voy a sumar a esto, a esta exhortación de Pablo. Ya, ahora vamos a ir a cosas un poco más globales. Nos vamos a alejar porque, si se acuerdan, en el versículo 1 hay un llamado, entregarse como un sacrificio vivo en base a las misericordias de Dios. Dios te amó tanto, entregó a su Hijo en la cruz, te adoptó, te justificó, te santifica, te da el triunfo sobre el pecado. En base a todo eso, oye, entrega tu vida al Señor. Ahora, ¿cómo lo vas a poder hacer? Tú necesitas estar siendo transformado todos los días mediante la renovación de tu entendimiento. Ahora, ¿cómo se ve todo esto en la vida cristiana? Y ahora hay llamados a la acción porque es un sacrificio vivo. Entonces Pablo va a hacer una serie de imperativos en distintas áreas. Primero va a ser llamémosle, un llamado al uso de los dones en la iglesia, de aquello que el Señor nos da y nuestro concepto de sí mismo. Después, nuestras relaciones con los demás hermanos, cómo es nuestra actitud y relaciones. Así se ve una mente renovada. Y después, cómo actúa una mente renovada o un sacrificio vivo, también lo podemos decir, para con los de afuera. Así que el primer versículo, que es el que aparece acá, es el 3 que dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Ahora, ¿cómo se vincula esto con el llamado a entregarse como un sacrificio vivo? Bueno, el sacrificio vivo entrega lo que el Señor le dio y usa sus manos. Yo, años atrás, cuando enseñé este libro en la iglesia, dejé unas anotaciones en mi Biblia y en los versículos 1 al 3 habla de la mente. ¿Qué es lo que uno piensa? ¿Cómo se llena el entendimiento? De los versículos 4 al 8 anoté que se usaban las manos, porque habla de los dones. Y del versículo 9 al 13 habla del corazón. Habla de cómo nosotros nos relacionamos en los afectos y en la fraternidad con nuestros hermanos. Y eso es una forma de resumir el sacrificio vivo, corazones, mentes y manos. Se utiliza todo, todo el ser, porque somos
sacrificios vivos. Así se vincula este texto que viene y este llamado aplicativo de Pablo. Primero dice, nadie piense de sí mismo más de lo que le corresponde, sino que midas en base a la fe que le fue dada. Ahora, esto es un llamado a mirarnos objetivamente, en primer lugar, porque nosotros no tenemos que mirarnos como más, pero tampoco tenemos que mirarnos como menos. Esto es un llamado a tratar de mirarnos objetivamente. Ahora, yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Es posible que tú te puedas mirar de forma 100% objetiva? No, imposible. Tenemos sesgos. De hecho, hay un efecto, hay un concepto de pensamiento que se llama el efecto Dunning-Kruger. Lo pueden buscar después. El efecto Dunning-Kruger llamémosle una percepción, que dice que nosotros creemos que sabemos más de lo que sabemos en realidad. Entonces yo comprendo algo sobre un tema en específico y yo en mi cabeza ya soy un sabiondo del tema. Si yo estoy viendo una serie de abogados, yo converso con los abogados, pues yo tengo súper claro todo ese tema. Estoy viendo Suits y no, yo sé cómo se resuelven los casos. Estoy viendo Doctor House a la doctora Gray. Y no, yo ya comprendo todo esto de medicina y esto nos pasa a todo nivel, que creemos que sabemos más de lo que sabemos. Y a veces nosotros creemos que tenemos más dones de los que tenemos, por ejemplo. Entonces aquí Pablo está llamando, está diciendo, hermanos, nadie crea de sí mismo, nadie se crea más de lo que es en realidad, sino que mídase en base a la fe que le fue dada a cada uno. Ahora, este texto no es tan simple de entender porque en la lectura simple podría significar, miren, Dios nos dio una fe, una medida de fe particular a cada una. De hecho, se utiliza la palabra griega metros, que habla de medida. Lo hace más difícil Pablo en eso. Entonces, a uno les dio más fe y a otros les dio menos fe. Entonces, cada uno sepa cuánta fe tiene. Ahora, creo que no se entiende de esa manera ese texto y es la lectura más natural de este pasaje. La interpretación a la que llego de este texto, también otros hermanos apoyaban esto, no es una idea mía nomás, es que aquí Pablo nos está contrastando con la cruz, nos está contrastando con nuestra fe, con en lo que creemos. Y debido a que Cristo toma a pecadores que son igual de pecadores y son los peores pecadores, y a ellos Él se da a sí mismo, nosotros estamos nivelados de tal forma que no hay uno que sea mayor o máximo entre nosotros, sino que somos todos siervos. A pesar de que cumplimos distintos roles en la iglesia, somos todos iguales en ese sentido, en que no hay uno mayor que el otro, no hay alguien más importante que otro en el Señor. Entonces aquí Pablo podemos parafrasearlo, oigan que ninguno se crea más de lo que es en realidad, porque todos somos en Cristo, estamos igual, somos iguales en el Señor, somos amados en Cristo. Entonces piense de sí con cordura, que cobre sentido lo que tiene. Y ahora tiene sentido lo que va a venir después, porque dice, piense de sí con justicia, con cordura, porque en el cuerpo de Cristo, en la iglesia, hay muchos dones. Entonces eso significa de que a cada uno se le dieron dones distintos. Primero Pablo dice, no pensemos más allá, no te creas mucho. A todos, y después dice, a todos se nos dieron dones distintos y se repartieron dones. El Señor dice que se dieron muchos dones a la iglesia, que Jesucristo también es dador de dones y el Espíritu Santo también. Entonces, en este cuerpo hay muchos dones, pero como nosotros no podemos tener una mirada objetiva de nosotros mismos, la pregunta es, ¿cómo nosotros identificamos estos dones? Y es una pregunta que yo les quiero hacer. No podemos pensar de que somos más porque tenemos un don particular. Porque alguien tiene el don de la enseñanza no significa que es mayor al que tiene el don de servicio. Aquí se nos dice que hay muchos dones y que no podemos creernos superiores los unos a los otros, sino que hay una distribución distinta para el disfrute de la iglesia. Y aquí viene una pregunta aplicativa, hermanos, que quiero que la conversemos un ratito. ¿Cómo el cuerpo de Cristo identifica y pone en servicio los dones de la iglesia? Como ya llegamos a la parte aplicativa, me gustaría que conversemos esta pregunta. ¿Cómo la iglesia eh, perdí la pantalla, cómo el cuerpo de Cristo, la iglesia, identifica y pone en servicio los dones? Y de hecho en el versículo 6, parafraseando una parte, dice, de manera que teniendo diferentes dones, más adelante dice, úsese. Es decir, que hay un llamado a utilizar los dones.
Necesariamente si el Señor da los dones, ¿es para qué? Para que estos sean utilizados. ¿Cómo la iglesia los identifica? ¿Cómo nosotros los identificamos? ¿Alguien tiene alguna idea al respecto, alguna propuesta? Yo creo que igual, yo creo que igual es importante lo que los otros ven en uno más que lo que uno ve en uno mismo. Mm, Por eso, por ese lado así lo comprendo. mm. Ya, es importante escuchar lo que los demás dicen respecto a nuestros dones. Ya, ¿y eso pasa por qué? Yo les hice una pregunta antes. ¿Podemos ser 100% objetivos acerca de nosotros mismos? No. Y a veces creemos que tenemos dones que no tenemos, porque creemos que lo sabemos, creemos que tenemos la capacidad, tenemos este efecto Dunning-Kruger en nuestra vida, con nuestras capacidades que yo me la puedo. Yo tengo ese problema de maestro chasquilla, de que hay algún problema acá en la casa y yo creo que lo puedo solucionar y con un par de videitos de YouTube, y así me mandaba unos condoros eh, y de ahí tengo que pedir ayuda. Pero así nos creemos nosotros a veces que tenemos ciertos dones y nos proponemos o nos autoproponemos para ciertas cosas en la iglesia, lo cual no necesariamente está mal, pero quizás no con la humildad de escuchar a los demás de cuál es su pensamiento o qué es lo que el Señor les ha mostrado respecto a si son los dones o no para el cuerpo de Cristo. Quizás hay que preguntarle, como dice la hermana Sari, al cuerpo qué es lo que dice. Si la mano se está creyendo pie, entonces está media desubicada. Pues hay que escucharle al cuerpo y decir, oye, tú eres mano, no eres pie. Quizás tú tienes características para esto, no para esto. ¿Alguna otra idea o concepto al respecto? Escuchar al cuerpo de Cristo, dice la hermana, a la iglesia. Algo más práctico que eso, o más tangible. Puede ser lo que me gusta hacer. Ya, puede ser, pero también puede no ser. Porque yo puedo estar equivocado acerca de mí mismo y me puede gustar hacer algo, pero soy pésimo en eso. Por ejemplo, a mí me encanta la música. Me encanta la guitarra, el piano, pero no sé tocar y soy malo con ambas. Lo he intentado. Y la voz ahí nomás. Eh, pero es algo que me encanta. Entonces uno puede tener gustos que no necesariamente se coordinan con nuestros dones. Ahora, sí podemos decir que en nuestros dones hay una cierta facilidad o naturalidad en todo eso, porque el Espíritu nos infundió con eso. Y el Señor de los dones, el que nos dio los dones, también nos creó. Entonces algunos dualizan los dones con las capacidades y dicen, no, es que el don es algo ultra, muy aparte de todo esto, pero el Señor nos creó y nos predestinó. ¿Acaso Él no sabía dónde íbamos a servir en el cuerpo? Sí, pues entonces nos crea con ciertas capacidades particulares que después infunde y santifica con su Santo Espíritu y las utiliza para la iglesia. Entonces, no son cosas como aparte solamente, el Señor también usa nuestras capacidades en particular. Y hay algo que dice la hermana ahí que es natural, algo que nos gusta, que se nos da quizás. Hermana Paola, adelante. Sí, yo creo que también exponiéndose al servicio, Ya. porque si nosotros no trabajamos, no sé, hay áreas en la iglesia que a uno le la ponen y de verdad que a mí me ha pasado así y yo digo, no, yo no soy buena para eso. Pero una vez que uno se expone al servicio, uno dice, ah, sí, y después, claro, hay una retroalimentación donde dicen, sí, hermana, a mí me pasó con la escuela dominical, yo siempre creí que no podía enseñarle a niños y porque era muy seria y qué sé yo por mi carácter. Pero siempre me dijeron sí y con el tiempo el Señor fue formando eso, pero fue porque me expuse a eso, porque Mm, también el hecho de, pude haberme quedado con esa idea, no, no, yo no sirvo y quizás me hubiese quedado ahí, pero si no o sea, eso es trabajar en diferentes áreas y ahí el Señor va a ir mostrándonos a uno mismo y a los demás también como uno lo va haciendo y creo que siempre el Señor va a mostrar cuál es el don. mm. Ok, ahí hay una muy buena idea, llamémosle, que es exponerse al servicio. Si uno no está disponible para servir en lo que sea, es difícil que uno encuentre el don en particular o los dones que el Señor le ha dado a cada uno.
Señor es súper sabio cómo nos ubica y normalmente son las manos dispuestas las que el Señor usa. Usa más grandemente y ubica con mayor claridad. A veces nuestro peregrinaje en el lugar en donde estamos en la iglesia, nosotros lo forzamos, porque es lo que me gusta solamente o a lo que yo considero más alto, a lo que yo considero más visible, más importante. No es extraño que las labores que son más públicas tienen más personas dispuestas que las labores que son en privado. Y ahí es donde nos podemos equivocar, porque tenemos que disponernos a todo lo que sea necesario en la iglesia, aunque nos equivoquemos y no seamos los mejores en eso. Porque a veces por necesidad de la iglesia, porque al dedo se le ocurrió equinzarse, por llamarlo de cierta manera, o está enfermo, a mí me toca hacer labores que en realidad no son mis dones, pero es servicio. Entonces no se trata de porque no tengo un don, no debo ejecutar un servicio. Y a veces en ese ejecutar servicio uno, el Señor le enseña o le muestra que son los dones que tiene para él, para uno. Hermano Esteban, gracias hermana Paola por su aporte. Ah, quería comentar algo parecido a lo que dijo la hermana Paola, que bueno, uno lo va a ir conociendo de acuerdo también a que lleva una vida de servicio. Mm, Y en sí, esto va de la mano también como se muestra en Hechos 6 cuando los líderes, en ese entonces los apóstoles, eh, ven esta necesidad de esta problemática que estaban haciendo. eh, Solicitan a la iglesia que busque unos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ahora, para que la iglesia los reconociera así era porque, bueno, se propusieran a estos 7 varones era porque ellos, eh, me da a entender este versículo de que eran hombres sabios que eran serviciales, mostraban mm, este servicio a los hermanos y eran reconocidos por ellos mm, para oficiar como la labor como tal. Entonces ellos ya estaban sirviendo, estaban trabajando. Y acá también va de la mano también con un buen liderazgo, si hay un liderazgo mm, bíblico, un liderazgo que no, más allá de la posición como tal, de un liderazgo que está en servicio de los hermanos, constantemente buscando el, el enseñar, el trabajar en la vida espiritual de las personas, en el discipulado. Va a provocar de que también ellos, guiados por medio del Espíritu Santo, vean eso también en los hermanos y pueda guiarlos también y prepararlos. mm. Gracias hermano. Sí, concuerdo. Últimas dos interacciones. Hermana Sari, lo lamento, ya opinó una vez, entonces la voy a omitir por esta ocasión debido a que hay otros. Y para que también progresemos a las siguientes preguntas. El hermano Hernán comenta por chat, cuando mediante el ejercicio de los dones otros son edificados y la iglesia es bendecida. Es verdad, también sucede. Y el hermano Pablo había levantado su mano antes que los demás. Pablo Javia. Hola hermano, ¿qué tal? Me acabó la batería, por eso vine con mi esposa. Estoy quitándole el teléfono. Mira, sí, estoy de acuerdo con muchas cosas de lo que dicen los hermanos. Y si tú unificas todos esos conceptos, para Mm, mí tiene más sentido practicarlo, o sea, ponerlo en práctica desde la unidad. Hechos 2 dice que 46, si no me equivoco, bueno, hacer 41 o 46, que tenían en común todas las cosas y se suplían en todas las necesidades, en todas las situaciones de adoración, en los panes, en la celebración, en la comunión. Y Efesios 4 después se habla de la misma unidad integral en el ejercicio del amor, de la mansedumbre, de la paciencia. Y el mismo Efesios 4 después habla del tema del servicio en cuanto a los dones y para el desarrollo del crecimiento. Y me encanta porque dice que es para crecer a la estatura de Cristo, o sea, mm, alcanzar esa medida. Y ahí uno dice, bueno, si dice esa palabra, hay algunos que son más bajitos que otros espiritualmente y estamos todos creciendo. Entonces, para mí, creo que cuando hay unidad, hay una comunión tan, tan intensa en los hermanos que te das cuenta de que los conoces y te das cuenta de que puedes potenciar algo que es significativo para el servicio de la iglesia y se los da a saber si no los conoce. O esa mm, misma persona después se da cuenta que hay una necesidad tan grande en esa área y área de servicio, área de enseñanza, y tiene el deseo y busca dirección, busca apoyo, busca consejo,
incluso puede buscar hasta un crecimiento en cuanto a formación. Por ejemplo, acá el instituto, muchos creo que son motivados por sus pastores ancianos porque ven Mm, capacidad en ellos para enseñar quizás. mm, Entonces, yo creo que todo basa desde la unidad, porque hay una transparencia en cuanto a la personalidad de la persona y podemos cumplir, empezar a cumplir en el servicio de la iglesia y el crecimiento de ella. Eso es mi humilde opinión. Gracias, Bendiciones, hermano. hermano. Bendiciones también, hermano. Gracias por compartir eso. Eh, Voy a extraer una cosa bastante simple que dijo el hermano, que no se había repetido, que es el Señor suele poner la necesidad particular en la mente de aquel que le ha dado el don. El Señor suele hacer eso. Se identifica la necesidad. Yo como lo hago acá en la iglesia, el hermano vio la necesidad, juegue. Si quiere saber cómo, lo puedo aconsejar, pero adelante, haga lo que tiene que hacer, a lo que el Señor le ha llamado. Un consejo, hermanos, conversen con sus pastores ancianos acerca de esto. En el sentido de pregúntenle a ellos los conocen. Si ustedes se exponen a ellos y abren su corazón y ellos conocen su vida, ellos van a identificar los dones en ustedes. A veces uno espera proponerse mucho, pero no se expone a aquellos que tienen la responsabilidad de cuidar a la grey y de ubicar con cuidado los dones del cuerpo de Cristo, tratando de decirle a los hermanos quién es mano, quién es pie, quién es rodilla, quién es oído. Y el Señor le ha dado también al liderazgo esa responsabilidad de saber entrenar o capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y la obra del ministerio se ejecuta con los dones. Entonces podemos decir que el liderazgo es muy responsable de poder guiar a los hermanos en su ubicación en el servicio. Ahora, si una iglesia tiene 50 personas y 50 dones, pues no significa que todos sean dones públicos ni de ministerios. Eso es algo importante. A veces tenemos esa idea loca de que todos tienen que tener un ministerio en particular en la iglesia público, algo reconocido como tal, cuando muchos de ellos pueden ser privados y naturales y pueden guiar a otros santos incluso sin una estructura particular al servicio del cuerpo de Cristo. Entonces, un par de anotaciones particulares a eso. Continuemos con el texto. Vamos a ver más brevemente lo que se viene para que no se asusten. Si alguien debe retirarse, ya estamos pasados la hora. Queda adelante, pero se lo va a perder. Así que no se lo recomiendo. Eh, Pero está Ahora grabado. está grabado, sí. Pero es más fome verlo así. Usted no puede opinar, hermana. No puede levantar su manito. Eh, en los versículos del 9 al 16, fíjense la cantidad de exhortaciones y aquí aparecen en distintos tiempos verbales. O sea, algunas van encadenadas, otras unas tienen que ver con actitud, otros son mandatos directos. Tiene una diversidad esto, pero fíjense la cantidad de cosas que dice acá Pablo. Aborrezco, aborrezca lo malo, siga lo bueno, ámense con amor fraterno, dense honor u honra, que normalmente tiene que ver con lo económico en el Nuevo Testamento, prefiéranse en eso. O sea, responsabilícense y prioricen el invertir en sus hermanos. Particularmente eso se asocia a cuando se dice de que los ancianos que se encargan de enseñar sean tenidos de doble honor, ellos deben ser sustentados, es una alusión a eso. Pero también tiene que ver, por ejemplo, con honrar a tu padre y a tu madre. Eso no es solamente algo de darle honor, de yo te respeto, sino también de sustento cuando eso es necesario, particularmente en la vejez. Entonces el honor alude a esto. Y el preferirse tiene que ver con usar mis recursos también para cuidar a aquellos que lo necesitan del cuerpo de Cristo, para aclarar ese punto. Sean diligentes y no perezosos en lo que requiere diligencia. O sea, no se duerman en los laureles. Si hay algo que hay que hacerlo, háganlo. Básicamente, no procrastine, no sea de la cultura, no se amolde a este mundo, que se justifica, oh, soy un pobrecito jovencito ansioso. No, no procrastine. Y yo sufro de eso también, o yo me entrego a eso, no lo sufro, porque no es una enfermedad, es un problema moral. Batallo con eso. Gozoso de la esperanza, sufrido es la tribulación. Aquí habla del servicio en general, en este punto. Dice, sean fervientes en espíritu sirviendo al Señor, es decir, que hagamos las cosas con gozo, pongámosle alma, que lo hagamos con harto deseo, con alegría de corazón y gozándonos en la esperanza cuando servimos, sufriendo en la tribulación cuando servimos, constantes en la oración cuando servimos.
Son exhortaciones mientras servimos. Compartan las necesidades de los santos, practiquen la hospitalidad, bendigan a los que los persiguen, no maldigan, gócense con los que se gozan, lloren con los que lloran, estén unidos, no sean altivos, asóciense con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Esta es una lista casi textual y paráfrasis de los versículos, así que la pueden sacar de ahí. No es problema. Pero ¿por qué les quiero mostrar toda esta lista acá? Es porque en realidad estas son muchas cosas. Y uno dice, wow, esto es harto, Pablo. Sí, pues que así se ve un sacrificio vivo. Es una vida. Esto tiene que ver con lo económico, con el corazón, con las manos, con cómo hablo con los hermanos, con cómo trato a los que me tratan mal, con cómo son mis sentimientos en la tribulación, etcétera. Son tantas cosas que recrean una vida cristiana. Y de hecho, si uno resume todo esto, así se va viendo la vida en el día a día. Teniendo nosotros estas prioridades, teniendo estas claridades, sabiendo los sufrimientos. Piensen en lo siguiente, gozándose con los que se gozan y lloren con los que lloran. Hay gozo en su iglesia cuando pasa algo, cuando hay un nacimiento, cuando alguien se titula, cuando hay un matrimonio, cuando hay diversas cosas, ¿hay alegría? Porque una enfermedad ya no está, etcétera. Sí, hay que gozarse con los hermanos. Es algo cotidiano. Hay que llorar con los que lloran. Nos tocan funerales tupido y seguido. Vamos a conocer gente que está sufriendo. Es bueno estar con aquellos que sufren, acompañarlos. Estén unidos, no sean altivos. Este es un precioso reflejo de la vida cristiana. Entonces, estos son textos para ir mirando más lento que ahora, obviamente, pero para buscar aplicar en mi vida. Quizás podemos identificar todo esto y decir, oye, esto yo no le había prestado tanta atención. Por ejemplo, practiquen hospitalidad. Es algo súper perdido en nuestra cultura actual. ¿Qué tan seguido nosotros estamos dispuestos a recibir en nuestro hogar a personas? La palabra griega para hospitalidad significa amor por el extraño, y tenía que ver con recibir a gente que uno no conocía. Y acá se aplica a la iglesia en particular, a nuestra unión en Cristo y a la hospitalidad con nuestros hermanos en Cristo, pero sigue significando amor al extraño. ¿Qué tan dispuestos estamos a dar una tacita de té, un café? No significa quedarse a dormir o uno irse a otra sala, a otra cama por darle prioridad a un hermano, a alguien que uno quiere. Abrir las puertas de la casa. El Evangelio viene con las llaves de la casa, como dice una hermana, basándose en Hechos capítulo 16. Acá hay una vida de iglesia y así se ve una comunidad de gente renovada. Ahora, ¿cómo nos relacionamos con los no creyentes? Aquí puse la lista también. Son cosas relativamente conocidas y quiero especificar algunas cositas pequeñas. Primero, no paguen mal por mal, procuren estar en paz con todos los hombres, es decir, que debe haber un deseo continuo de estar en paz con los demás y acciones eh, que, que lleven a eso. No solamente tenemos que desearlo, sino intentar hacerlo. Amar al enemigo, darle de comer, darle de beber para avergonzarlo, que es mi interpretación del texto de las ascuas, y vencer el bien con el mal. Primero voy a interpretar este texto de ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. Permítame. Verso 20. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Ascuas de fuego, que son los residuos de una fogata, que es como brasas o elementos al rojo. ¿Qué pasa cuando uno se acerca algo caluroso al rostro? Uno se sonroja, se pone rojo, y te causa como cierto sudor. Cuando nosotros estamos nerviosos nos pasa eso. Hay varias interpretaciones, yo creo que esta es la más simple. Algunos dicen que uno está acumulando juicio y fuego en sus cabezas, pero nunca la Biblia nos llama a, cuando uno hace eso por los enemigos, a tener en mente traerles el juicio del Señor. El Señor nos dice que nosotros debemos amarlos y desear su bien. Entonces no es como decirle, no, yo quiero que venga juicio sobre ellos. Oramos para que descienda fuego y los consuma, como decían los hijos del trueno ahí. No, el amar al enemigo, el darle de comer y el darle de beber, va a causar vergüenza en una persona que te trata mal, en tu enemigo. Tiene que ver con eso. Va a avergonzarlo porque alguien que te gritó, si tú le hablas despacio, va a causar algo en esa persona. Quizás te va a seguir gritando, pero lo normal es que se avergüence y se dé cuenta de cómo está actuando. Y todo esto con el fin de ganar a la persona.
Entonces, todo esto tiene que ver con la orientación de a mí me hacen mal, yo debo buscar la paz y hacer el bien. Nosotros somos pacifistas en ese sentido. La Biblia nos llama a ser pacifistas en este mundo, a ser pacificadores. Me gusta la palabra en inglés para pacificador que es más fuerte, es peacemakers, es hacedores de paz. No es algo tan pasivo. Uno hace eso, uno busca una vida de paz con los no creyentes. Ahora, quiero llevar a su mente algo. Pablo fue un enemigo. Cuando él está diciendo amen a su enemigo, él se está acordando que él estuvo ahí. Él lo tiene en mente y que él fue rescatado siendo un enemigo. Fue alguien de afuera y fue alguien que atestiguó la muerte de alguien que oró por sus enemigos y no solo la atestiguó, la autorizó. Y él fue alguien que avaló y estuvo de acuerdo en esto. Alguien que pueda ir rápido a Hechos, capítulo 7, y lea el versículo 60 y la primera frase del 8.1. Hechos 7 60 y la primera frase del 8.1. Por Y favor, cualquiera que puesto de entienda. rodillas, y Gracias. puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ya, este es el final, el versículo 60 es el martirio de Esteban. Esteban era el de la iglesia acá. Y cuando lo estaban maltratando y cuando lo iban a apedrear, hace lo mismo que el Señor Jesucristo. Oró por sus enemigos y los amó, llevándolos al Señor y pidiéndole al Señor perdón por los pecados de ellos, diciéndole, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Saben qué es lo maravilloso? Que a mí me gusta pensar que el Señor respondió a la oración de Esteban, porque ahí estaba Saulo que consentía en su muerte. Y me encanta pensar de que Esteban rescató a Pablo. Eso me parece increíble cuando leo este texto. Que el Señor le respondió positivamente su oración a Esteban. Eso puede causar el amar al enemigo. Y es algo que Pablo vivió en sí mismo, que él fue enemigo y fue amado. Entonces eso puede hacer mucho para el reino de los cielos. En los creyentes o de los creyentes debe haber una actitud de paz y una persistencia en mantener las relaciones en paz. Y es algo que nos pasa cotidiano, es algo que uno enfrenta cuando hay situaciones que a uno lo presionan, que le traen ira por cómo actúan las otras personas. Uno debe aborrecer lo malo, pero debe amar a sus enemigos. Nosotros podemos dualizar de esa manera, el Señor no lo hace, puede amar y aborrecer al mismo tiempo, nosotros no. Nosotros odiamos el mal producido y el pecado que lo produce, pero en realidad debemos estar siempre buscando la paz y que sean rescatadas las personas por el Señor Jesucristo y considerarnos medios para eso. Bien, hermanos, así termina el capítulo 12. No sé si hay alguna pregunta o algo que comentar. Como vimos, era un capítulo muy aplicativo y así van a seguir en adelante, pero es precioso. A mí me encanta Romanos 12. ¿Hay alguna pregunta o algo que comentar antes de finalizar? ¿No? Si no es así, vamos a, vamos a orar brevemente para finalizar. Amado Rey Jesús, te rogamos por nuestra alma, deseamos entregarnos como sacrificios vivos a ti. Que todo nuestro ser esté entregado a tu nombre, que te exalte, que te engrandezca. Cada día, Señor, renueva nuestro entendimiento y muévenos, impúlsanos a nosotros buscar los medios de renovación y de transformación que tú has provisto y que has dado tan abundantemente, Señor. Ayúdanos a asirnos, a aprovechar las oportunidades de la iglesia para poder crecer de nuestras iglesias hermanas, como lo es también el seminario. Ayúdanos a ponernos a disposición de la iglesia también en nuestros dones, en nuestro servicio, a estar dispuestos a dejar hobbies de repente, tiempo extra para dedicar a nuestros hermanos, para estar siempre disponibles para hacer algo más, Señor.
Ayúdanos a abandonar nuestros deseos propios por amar más al resto y también a amar a nuestros enemigos. Te ruego por cada uno de mis hermanos que la palabra enseñada, Señor, y la palabra expuesta y meditada sirva para transformar nuestro entendimiento de cuán poco te hemos dado y cuánto te podemos dar por lo que tú has hecho por nosotros. En Cristo Jesús te agradezco por tu palabra. Amén.